Bueno, esperemos que si se escucha bien, nos silenciamos y esperamos a que se agregue más gente para dar comienzo a la clase. ¿De acuerdo? Perfecto.
Buenas tardes, Ezequiel, ¿me escuchás? Buenas tardes, ¿cómo andas, Néstor? Sí, te escucho perfecto. Bueno, chicos, Ezequiel, antes de empezar la clase, chicos, les explicamos que evidentemente por este sistema que hemos tenido que implementar dadas las circunstancias, tratamos de hacerlo todo con la mayor transparencia posible y llegar a ustedes, porque siempre hablamos que no hay nada como la presencialidad, pero parece que la presencialidad parece que está bastante más lejos, ¿no? Entonces, nosotros, esto no es absolutamente definitivo, pero también muchas veces el esfuerzo, no quisiera usar una metáfora futbolística, pero bueno, transpirar la camiseta, puede ser de cualquier deporte, una metáfora deportiva, no necesariamente futbolística, es importante, es trascendente, ¿no es cierto? El esfuerzo, la dedicación es trascendente, más allá de que después, cuando uno evalúe, verá que hay exámenes que están mejor que otros, etc. Esto no necesariamente va vinculado con el esfuerzo, pero sí tiene mucha importancia el esfuerzo para llegar. El esfuerzo es como un piso. Yo les advertí que soy bastante liberal en el tema de no hacerles muchas exigencias a los alumnos, pero lo que estoy observando es que yo les doy la mano, no el codo, ni el brazo. Estoy observando, por ejemplo, en este momento que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alumnos, 11 que tienen encendida la cámara, ahora algunos más. Más allá de que alguno la otra vez me manifestó, no recuerdo quién era, me manifestó el tema de la cámara, yo no les voy digamos, no les voy a presionar para que enciendan o no la cámara, pero evidentemente el concepto es mejor si la tienen encendida, más allá de que alguno tenga problemas de conectividad. No creo que sea el caso de la generalidad de los que no la tienen encendida en este momento. Porque si bien no podemos llegar nunca a la inmediación, ustedes saben, lo van a ver después, el principio de inmediación es fundamental. Uno, si hoy quiere defender a alguien en un juicio oral, quiere que sea presencial, no por Zoom. Bueno, si bien la inmediación de la presencialidad no es lo mismo que por Zoom, sí esto es lo más parecido o lo que mejor hemos encontrado para salir de esta situación. En todos los ámbitos, no solamente es muy trascendente en el educativo, pero también acuérdense que en el ámbito de los poderes públicos, el poder legislativo, hubo un problema para que sesionara en su momento, ¿no es cierto? Hasta se plantearon acciones por las cuales se tuvo que pronunciar o no se pronunció, porque era una acción meramente declarativa que se negó la Corte. Pero bueno, hizo por lo menos algunas apreciaciones. Hoy lo charlábamos eso con Ezequiel. Entonces, si están todas las cámaras encendidas, en cuanto a concepto, mucho mejor, porque después en la fotito que nosotros sacamos para tomar asistencia, esto sale. En segundo lugar, querías aclarar algo con respecto a los trabajos prácticos. El titular ha dado un trabajo práctico. El trabajo práctico va a ser controlado en lo que a presentación, fechas de presentación se refiere por Ezequiel. Yo les recomiendo que lo presenten. Es un consejo. De todas maneras, Ezequiel, le querías aclarar algo con respecto al horario, porque me parece que el horario vence dentro de unas horas. Sí, Néstor, al final se terminó resolviendo que vamos a tener un pequeño cargo vencido para presentarlo hasta las 0 horas de lo que sería mañana. O sea, tienen tiempo los que no lo hayan entregado el trabajo hasta hoy a las 23:59, básicamente. Así como ayer se corrió un día más. Así que quien lo presentó fuera de hora quedó dentro y los que no lo presentaron tienen unas horas más para hacerlo y luego se cierra las presentaciones. O sea, los trabajos que se presenten luego no se toman
a los fines de la corrección para el fondo. Mire, el doctor le dice cargo vencido porque hay algunos que ya lo han cursado, saben lo que es. El cargo vencido está establecido en el artículo 124. Yo le digo porque acá sería el derecho procesal, el código procesal como fuente, ¿no? De lo que acaba de decir el doctor, cuando habla cargo vencido. Al final dice que, bueno, se pone un sello o cargo, ¿no es cierto? Esto después lo vamos a ver en la segunda parte. Pero al final dice, el escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciera un plazo, solo podrá ser entregado voluntariamente el día hábil inmediato y dentro de las 4 primeras horas de despacho. El tribunal le habla a las 8, tiene que presentarlo antes de las 12, en la provincia, ¿no es cierto? Bueno, acá, antes de las 12, vamos a decir, que sería el paralelismo de hoy, de las 0 horas de hoy, o de jueves, mejor dicho, tienen que presentarlo, por si había alguna duda. Bueno, aclarado todo, vamos a hacer un repaso. En esta clase vamos a hacer un repaso de lo que son las fuentes. Después, en la clase que viene, vamos a hablar de la primera parte, de lo que es el derecho procesal, su autonomía, en todos sus aspectos científico, legislativo, etcétera, inclusive didáctico. Bueno, las diferencias entre el derecho procesal y el derecho de fondo y demás. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase anterior. Ezequiel va a tomar asistencia y vamos a poner unos PowerPoint más o menos para enfocarlos en el tema de las fuentes, que van a tener las 2 o 3 pantallazos o cositas que yo considero fundamentales, porque es un tema que no tiene mucho debate en la doctrina, a pesar de que van a ver que hay 2 miradas distintas, una clásica y otra generalmente la de Alvarado Belloso. Pero después Ezequiel les va a hablar de un tema trascendente en las fuentes, como son los fallos plenarios, conocidos como jurisprudencia obligatoria, y lo que es la doctrina legal, que ya les anticipo que no es la doctrina de los autores, sino que es jurisprudencia. Pero en este caso, como les voy a explicar cómo se elabora, esa jurisprudencia surge de los órganos superiores en nuestra provincia, se unifica a través del recurso de inaplicabilidad de ley y es digamos, el órgano que unifique esa jurisprudencia es la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Bien, ¿le podés poner el primer power? Sí, bueno, ya lo comparto. Ustedes me dicen si se ve. Sí, se ve. Sí. Sí, se ve perfecto. Bueno, ahí todos ven fuentes del derecho procesal. Dice, ¿cuáles son las fuentes en nuestro ordenamiento? Bueno, acá no hay un gran debate, a pesar de que existe la mirada distinta de Alvarado Belloso. Básicamente van a ver que Palacio y Arasi, como le dije en la clase anterior, coinciden en lo que son las fuentes. Y la diferencia radica un poco en cómo las agrupan, pero van a ver que no tienen grandes inconvenientes. Como habíamos dicho que fuentes era un término metafórico, digamos, en definitiva sería el modo en que se manifiesta la norma jurídica, en nuestro caso la norma jurídica procesal. Algunos autores dicen que, por ejemplo, Mayer dice que fuentes, que es un procesal penalista, dice es donde emana el derecho procesal, y aquello que es el origen o el nacimiento o la causa del derecho procesal. Savigny decía que eran las causas del nacimiento del derecho procesal. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el concepto de fuentes. Por ejemplo, Bernengo dice que son las normas positivas de cualquier tipo que pueden ser invocadas por un órgano como fundamento de validez de las normas que estatuye. Vale decir que habla en general de fuentes, no ya del derecho procesal. Habla de un órgano que invoca
estas fuentes para fundamentar su propia norma, una norma que él estatuye que está dentro de su competencia. Ahora, fuentes en el derecho procesal, pasamos al segundo power. No, este no, sería el de la definición. Faltarían las definiciones. Bueno, de Arasi, para ver si lo habíamos preparado, parece, ¿no? Un segundito. Faltaba, sí. Bueno, la fuente del derecho procesal, ya habíamos visto que, un poco tomando la definición que dije en general de Bernengo, Palacio dice que son los criterios de geobjetividad que en razón de expresar una valoración, sea de la comunidad, sea de sus órganos, sobre una determinada realidad de conducta, pueden ser invocadas por los jueces para esclarecer el sentido jurídico de las conductas que deben juzgar durante el desarrollo del proceso. Esa es la definición más completa. La otra era la de Arasi, que son las que dan contenido al derecho procesal y sirven para el juez para resolver las cuestiones que se plantean en el proceso y para la propia organización y competencia del Poder Judicial. Y Alvarado decía que no hablaba de fuentes por un criterio que tenía tanta variedad, sino de creación del derecho, por lo cual no incluía dentro de esto a la doctrina. Tenía solamente de donde el origen o la creación del derecho. Bueno, esta es la óptica de estos tres autores, ¿no es cierto? Básicamente los dos coinciden, los dos primeros en que fuentes, uno un poquito de manera más completa o compleja, si se quiere, como es Palacio, y de manera más didáctica que es, como dice Arasi. Cualquier definición es buena. Pasamos al otro power, a ver cómo las agrupan a las fuentes. Bueno, Palacio, cuando habla de fuentes, en realidad van a ver que trata, primero no habla directamente de la ley, sino que trata la Constitución, las leyes procesales y los reglamentos y acordadas que vimos la otra vez un poquito más en profundidad con los datos que les dio Ezequiel de cómo se está viviendo ahora con los reglamentos y acordadas actuales durante la pandemia, por ejemplo. Y les caracterizó lo que eran los reglamentos y las acordadas, que surgían de la Suprema Corte, ¿no es cierto? Pero que eran normas que tenían ese cuerpo de ley o esa validez, ¿no es cierto? Bien, esto porque Palacio entiende, no importa que obviamente que todo surge de la Constitución, pero que las leyes, digamos, deben ser tomadas como fuente, en tanto sean normas procesales, sean en sentido formal o sean en sentido material. Bien. Lo que hace acá en el Power, lo que está establecido, es una suerte de orden de prelación que hace Palacio. Palacio dice que por orden de obligatoriedad tenemos primero la ley, la costumbre y la jurisprudencia obligatoria. Decreciendo tenemos la jurisprudencia no obligatoria y por último tenemos la doctrina. Y yo cuando le digo doctrina soy un tanto repetitivo y le digo doctrina de los autores, no la doctrina legal, la doctrina de los autores. Bien, pasamos al otro. Profe, ¿y los fallos plenarios entrarían en la fuente? Lo vamos a ver después con... ¿Sí? Vos, no sé quién habló. Crespo sería el que habló. No, Martín. Bueno, identificate porque no veo en este momento en la pantalla quién está hablando. ¿Martín? Mauro. Apellido, Mauro Martín. Mauro, yo te voy a repreguntar. Vos a los fallos plenarios, ¿dentro de qué fuente las incluirías? Yo recién establecí un orden de prelación. La ley, la costumbre y la jurisprudencia obligatoria. Segundo, la jurisprudencia no obligatoria y tercero, la doctrina.
como vos preguntaste por los fallos plenarios, creo que tenés una orientación para saber lo que son los fallos plenarios. ¿Vos dónde lo incluirías a los fallos plenarios? Dentro de este Power, 1, 2 o 3. Y si es el 1, ¿en cuál? ¿A, B o C? Y en la jurisdicción obligatoria. En la jurisprudencia obligatoria. Jurisdicción es la facultad de los jueces de administrar justicia. Jurisprudencia es la reiteración, y la jurisprudencia obligatoria serían los fallos plenarios. Entonces estaría acá. Bien. Palacio no es que haga esta enumeración, Palacio después dice la ley, y dentro de la ley trata la Constitución, las leyes procesales y los reglamentos de acordadas. Sigue con la costumbre, que ya estaría en cuarto lugar, estarían las tres primeras, después sigue con la jurisprudencia y después sigue con la doctrina. Y al tratar la jurisprudencia, trata la obligatoria y la no obligatoria. Lo que hay aquí, en fuentes según Palacios, más que una clasificación, es un criterio de prelación que él hace cuando empieza a conceptualizar fuentes en general al principio. Seguimos. Bueno, como ven, Arasi dice, toma las cuatro fuentes. Ley, costumbre, jurisprudencia y doctrina. Dentro de la ley, trata las tres que le dije. La Constitución, leyes procesales y los reglamentos acordadas. ¿Está? Esa sería la clasificación. Seguimos. Alvarado Belloso tiene otra mirada. Mira el origen y tiene en cuenta solamente lo que crea derecho. Dentro de los 5 ítems que ustedes ven, se van a dar cuenta que no está la doctrina, porque él interpreta que no es creadora de derecho. Bien, él dice, en primer lugar, el que crea derecho mediante las normas constitucionales es el constituyente. Pone como ejemplo el artículo 1 de la Constitución, forma de gobierno republicana, representativa, federal, división de poderes, independencia del Poder Judicial, ¿no es cierto? El artículo 5, la facultad que tienen las provincias de dedicar su constitución en tanto aseguren, por ejemplo, la administración de justicia. El 14, que de ahí surge el derecho de accionar o peticionar la acción, que es el concepto de acción es peticionar la intervención de la jurisdicción. El 16, que es la igualdad de la ley, que tiene que ver con la igualdad de las partes en el proceso, traducido a lo que a nosotros respecta a lo procesal. Hay una norma específica en el artículo 34 del Código de Procedimientos, que el juez dentro de sus deberes debe respetar la igualdad de partes. El 18, que tiene, bueno, muchas garantías, la inviolabilidad de la defensa en juicio, de ahí surge el concepto un poco de debido proceso legal, la garantía del juez natural, la de procesal penal, de no estar obligado a declarar contra sí mismo, etcétera, que en nuestro derecho procesal penal es muy fuerte en Argentina. Bien. El 19, también como garantía el principio de razonabilidad, surge de ahí el que tienen que regir todos los actos de los funcionarios. El 29, de no tener las facultades extraordinarias o la suma del poder público. Esto es una reminiscencia histórica que no... de antes de la organización, de la llamada Organización Nacional. Y el 109, de que el presidente no puede tener funciones legislativas perdón, el presidente no puede arrogarse funciones jurisdiccionales, una prohibición, ¿cierto? Bien. Después, los particulares, mediante la llamada autocomposición de conflictos. La autocomposición de conflictos, ustedes vieron que lo tienen en esto en la bolilla con el doctor Tamone. Hay distintas maneras de solucionar un conflicto. Esto sería la autocomposición de conflicto, vale decir, sin necesidad de realizar un proceso. En ese sentido, los particulares en cuestiones de naturaleza patrimonial podrían zanjar sus diferencias, por ejemplo, el cobro de una deuda, y una parte resignar un poco y arreglar el entuerto sin ir a la justicia. También existe contralor de la autocomposición de conflictos como garantía jurisdiccional cuando es necesario
que el juez controle esa autocomposición de conflictos, que sería ya cuando las cuestiones son un poco más serias, cuestiones, por ejemplo, de orden público, cuestiones de índole familiar. Por más que las partes estén de acuerdo en divorciarse, tienen que ir a hacerlo ante el juez. Eso es el control de autocomposición de conflictos. En tercer lugar, el legislador, mediante las leyes procesales, como los códigos, también crea derecho, no necesariamente las leyes estrictamente procesales. Los códigos de fondo pueden crear derecho también, por ejemplo, en lo que les hablaba, en la ley, en el sistema de divorcio, de las audiencias, o cómo deben hacerse determinadas presentaciones, o por ejemplo, la validez o no de determinados contratos, si se instrumentan o no por escrito, su validez como prueba, etc. Que tienen trascendencia más allá de lo que es el derecho de fondo ya en el proceso. Después, bueno, obviamente el juez, mediante sus sentencias, y la reiteración de esos fallos, crea una interpretación, que generalmente de los tribunales superiores, y demás. Y después la sociedad, a través de la costumbre, son la reiteración de conductas, etc. Ese es el concepto, la otra mirada de Alvarado Belloso. La más trascendente de todas son las dos primeras, la de Palacio y la de Arasi, que es en la que coinciden la mayoría de los autores. Las fuentes son la ley, dentro de la ley tenemos la Constitución, las leyes procesales y los reglamentos y acordadas, leyes tanto en sentido formal como material. Segundo, tenemos la costumbre. Tercero, tenemos la jurisprudencia, y cuarto, la doctrina. Vamos al otro power, entonces. Bueno, la clasificación de las fuentes. Siguiendo también estos dos autores, Palacio y Arasi, puede haber dos tipos de criterios de clasificación, si quieren. Primero, cuáles son obligatorias y cuáles no lo son para el juez. Segundo, cuáles son primarias y cuáles son secundarias. Vamos a las obligatorias. Bueno, las fuentes obligatorias son la ley, la costumbre y la jurisprudencia plenaria. Recuerden que esto coincide cuando hablábamos de Palacio, que decía en un orden decreciente de obligatoriedad. Primero, ¿cuáles estaban? Estas. Y no obligatorias son la jurisprudencia simple, le ha puesto acá Ezequiel, que está bien caracterizada, la clásica jurisprudencia, sería la jurisprudencia que no es ni doctrina legal ni fallos plenarios. Y finalmente la doctrina. Dentro de las primarias y las secundarias tenemos a la ley y la costumbre y a la jurisprudencia y la doctrina. Como ustedes ven en el cuadro, hay casi una identificación. Las obligatorias con las primarias, pero no es una identificación completa. ¿Por qué? Porque la fuente jurisprudencia, sea obligatoria o no, es siempre secundaria, porque lo que se hace es interpretar una fuente primaria previa, que es la ley. En cambio, y la doctrina obviamente que también lo que hace es comentar, interpretar, clasificar la ley. Inclusive puede ser la doctrina puede ser importante para una reforma legal, pero siempre tiene como base la ley. En cambio, la ley y la costumbre son obligatorias por sí mismas, son primarias, no son interpretación de nada, si bien pueden ser interpretadas por los jueces y por los autores, por los científicos del derecho, pero deben su obligatoriedad por sí misma. La ley, por el propio fundamento y por la propia obligatoriedad que tienen las normas emanadas del Congreso y por la propia organización del Estado. Y la costumbre, porque la comunidad tiene la convicción de obligatoriedad de esa repetición o de ese hábito reiterado. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Casi coinciden en todo, pero no en todo. Digo esto ¿por qué? Porque muchas veces cometen el error de ponerme dentro de las primarias a la jurisprudencia obligatoria. Y la jurisprudencia obligatoria es
la interpretación obligatoria o no, siempre la jurisprudencia es secundaria, porque tiene una ley previa, una fuente primaria que interpreta. Sí. Me siento intimidado ahí por los supremos que están ahí en la... Bueno. Esto se entendió, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las fuentes? La ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, y Palacio trata dentro de la ley, discrimina. Pero Palacio y Arasi coinciden. El orden de prelación, las primeras, las obligatorias, la ley, la jurisprudencia, la ley de costumbre y la jurisprudencia plenaria. Segundo, la jurisprudencia tiene más valor y la doctrina en tercer lugar. Ese es el orden que le da Palacio. ¿Cuáles son obligatorias? Las del cuadro. ¿Cuáles son no obligatorias? Las del cuadro. ¿Cuáles son primarias y cuáles son secundarias? Después vamos a ver, en cuanto a obligatoriedad, que específicamente en algunas fuentes los autores discuten. Específicamente discuten bastante en la doctrina legal. Ahí les preparó unos fallos Ezequiel. Bien. Seguimos. Repasando entonces. Volvemos. Una vez que establecimos esta clasificación, vamos a la ley y habíamos enumerado, en la clase anterior habíamos visto la ley y la costumbre, nada más. Habíamos enumerado la ley que la Constitución tiene normas, primero, referentes a la administración de justicia. El artículo 5, que las provincias dictan su constitución en tanto administren su poder judicial, aseguren la administración de justicia. El 99 de la facultad del presidente de designar funcionarios, todas son magistrados, todas son normas que tienen que ver con la organización o la administración de justicia o la administración judicial. El 108 sobre la organización y competencia, el 109 que prohíbe al Ejecutivo ejercer funciones judiciales. Esto lo van a ver con Tamone, que si bien esto está establecido así, la interpretación que ha hecho la jurisprudencia de esto es que esta prohibición es así, el Ejecutivo no puede juzgar, pero lo que no puede hacer, en resumen, es dictar fallos, digamos, hay órganos administrativos que resuelven conflictos y que en definitiva están juzgando. Dijimos, por ejemplo, el ejemplo claro es el tribunal de falta que te mete una multa. O sea, lo que no puede hacer ¿cómo se debe entender esta prohibición constitucional? Lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo, en este caso sería el Poder Ejecutivo Municipal, tampoco la FIP o la aduana o lo que fuera, siempre tiene que haber una posibilidad de recurso, revisión ante los tribunales llamados judiciales, ante órganos del Poder Judicial. La prohibición esta se debe interpretar como que el Ejecutivo no puede dictar resoluciones finales o que pasen a autoridad de cosa juzgada. Te meten una multa por exceso de velocidad, siempre tenés que tener la posibilidad de recurso. La realidad es que muchas veces esta no la tenés. Yo tengo una multa en La Rioja que me llegó y cuando te llega la multa es imposible presentar recurso alguno ante el órgano o descargo alguno. Pero bueno, siempre la ley tiene que establecer un método para la revisión judicial. ¿Está? Bien. Digo multas de esa cámara fotográfica que son casados, vas a 65 y te metieron una multa, ¿no es cierto? Soy crítico de eso, en esto sí opino y me la banco. Es una opinión personal. Yo no estoy de acuerdo con andar a exceso de velocidad, pero ese tipo de multas a veces encajan un abuso. Y son recaudatorias. Bueno, para que no pase esto, siempre tiene que estar prevista la revisión ante órganos del Poder Judicial. Porque da la casualidad que el juez de faltas es un órgano que integra el Poder Ejecutivo y recauda también para ese poder, ¿no es cierto? En este caso, el municipal. Con todo respeto para los jueces de falta y para los intendentes. Bien, después tiene la Constitución no solo normas sobre administración de justicia, sino también
sobre derechos y garantías. Y habíamos visto lo del 16, lo que le nombré recién cuando desarrollaba Alvarado Belloso, la suspensión de los jueces personales, igualmente la ley del 16, la defensa en juicio del 18, la inviolabilidad de la defensa, la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, etc. Ustedes entienden lo que es esto, que es una comisión especial, es que te armen el tribunal tiene que estar, el órgano, tiene que estar anterior, tiene que ser anterior. El juez natural tiene que ser que es un órgano anterior. Esto no quiere decir que si hay un juez que es titular del juzgado 1 y se jubila, puede venir otro juez y juzgar el caso. Lo que no se puede es elegirte un juez para ese caso. Hay pequeñas cuestiones que ustedes verán todos los días, algunos, que por ahí es más agudo, va a ver que cuando hablan de presentar en determinado momento alguna denuncia o lo que fuera, en tratar de encuadrar estas cosas. Pero bueno, la realidad es que no se tiene que violar la garantía del juez natural, y está establecida en el 18. Y bueno, hay garantías en los pactos internacionales también. Después, las leyes procesales, bueno, ya vimos. Nosotros tenemos un sistema federal un tanto moderado en el sentido de que no es una confederación. Entonces las provincias han reservado todo el poder que no le han dado a la nación. Y así como la nación, por el 75, inciso 12, tiene la facultad de dictar los códigos de fondo, también ese mismo artículo establece, en cierta manera, que la aplicación de esos códigos será según dónde surjan los casos. Y si los casos son de competencia ordinaria, será ante los jueces provinciales. Y las provincias se han reservado la facultad de administrar su justicia, es más, tienen una obligación constitucional por el artículo 5, y a su vez de dictar sus constituciones, pero también de dictar sus códigos procesales, con lo cual los códigos procesales, que son una derivación de un poder no delegado que se han reservado a las provincias, acuérdense que las provincias son anteriores a la creación del Estado. Entonces, esos códigos son locales, se llaman locales porque son provinciales. Locales acá entendido como provinciales. ¿Está claro? Surgen de las legislaturas provinciales. Bien. Después hay otras leyes, hay leyes federales, la ley 50 que organiza los tribunales federales, el procedimiento federal, la 48 el recurso extraordinario federal, y hay normas contenidas, por ejemplo la ley de concurso y quiebras, o le decía, normas relativas al divorcio que tienen características más procesales que de fondo. Pero bueno, cuántas audiencias tiene que haber, qué requisitos debe tener una presentación, etc. Y bueno, los reglamentos de acordadas no me voy a extender porque ya lo hizo en la clase anterior, lo hizo Ezequiel. Bien. La costumbre, vimos que básicamente también hablamos la clase anterior, leímos el código civil, vimos que hay tres tipos de costumbre, que es cuando la ley se refiere a ellos, por ejemplo, el caso de la comisión del martillero público que establece el artículo 565, no estoy seguro que sea ese, pero creo que es ese, del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, que dice que la comisión del martillero será el que establezca las leyes, o si no, los que establezcan los usos y costumbres. Ahí tiene una costumbre según la ley. Hay veces que es complementaria de la ley, vale decir cuando las prácticas referentes a cómo se realizan algunas presentaciones que no están en ninguna parte y bueno, y están por la costumbre, y que si no las haces así, yo les comenté también en la clase pasada que la otra vez subimos una cédula electrónica y no nos dirigíamos con el requisito, que sí que no sé si era, tengo el honor, no habíamos puesto, de dirigirme al señor fiscal o así en un oficio, y no lo bocharon, digamos, no lo corrigieron. El juzgado no hizo lugar, tuvimos que presentarlo de nuevo y después se mandó. Son las prácticas tribunalicias que no tienen ninguna ley específica y que surgen de la costumbre. Redacción de escritos, algunos cuestiones de forma, etc.
Y la costumbre contra la ley, habíamos leído el caso del 142 del Código de Procedimientos, y ahora también ha caído un poco en desuso, producto de que la mayoría de las resoluciones que tienen que ser notificadas por cédula, que el código establece la obligatoriedad de que si vos ves una resolución en la mesa de entrada, te notifiques personalmente, dejando nota el secretario o el oficial de esa notificación. Bueno, actualmente eso un poco ha caído en desuso por las cuestiones que también se la mencionó la otra vez Ezequiel, que hoy por hoy se establece un sistema de notificaciones electrónicas y hay una consulta informática de los expedientes que hacen que uno se pueda enterar, no solamente yendo a la mesa de entrada y leyendo la sentencia papel, ahora muy difícil porque hay que sacar turno para verlos, digamos, o hay que pedir el préstamo del expediente y no se va ahora a una mesa de entrada como se iba antes. Estamos limitados, y mucho más ahora, de ahora en más, calculo. No sé si habrá hablado las autoridades, pero calculo que alguna restricción van a poner. Pero además de eso, hoy por hoy la mirás por internet. Entrás a la MEV, que es la mesa de entrada virtual de la Suprema Corte de Justicia, y lees algunos de ustedes, calculo que habrán ingresado alguna vez, posiblemente por trabajar en algún estudio o conocer a algún colega. Bien, hasta ahí habíamos visto. Nos faltaba la jurisprudencia y la doctrina. Yo les voy a hablar rápidamente de lo que es la jurisprudencia y lo que es la doctrina, y les voy a dejar la explicación de los fallos plenarios, que Mauro Martín preguntaba por ellos, que son la jurisprudencia obligatoria, y de la doctrina legal a Ezequiel. La jurisprudencia generalmente se refiere en casos concretos, en situaciones singulares, generalmente tienen referencia a sentencias de órganos superiores, ¿no es cierto? Pero no necesariamente. Es la forma concordante en que los órganos judiciales se pronuncian al resolver casos similares. Hay una reiteración de casos similares, y esto va creando una interpretación de la ley, pero siempre estamos ante una fuente que es subordinada a la ley. Siempre estamos ante una fuente secundaria. Ahora, van a ver que esto no es obligatorio, pero tiene una cuestión de mérito, ¿no es cierto? Uno cita la jurisprudencia como abogado, o un juez cita la jurisprudencia en el fallo, a los efectos de fortificar su postura. Y esta jurisprudencia es buena si es científicamente, digamos, si tiene mérito, si es una sentencia racional, rica jurídicamente, etc. Después, dentro de la jurisprudencia, van a ver que está la doctrina legal, que es a los efectos de la unificación de la jurisprudencia. Hay un recurso de inaplicabilidad de ley o de doctrina legal, y a dichos efectos es la doctrina legal es la manera en que se pronuncian, o la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en casos similares. Después tenemos, no es una cuestión que sea un concepto que esté cerradito, hay que ver cuántos casos se pronunció de esa manera y demás. Ahora, si es obligatorio o no, lo van a ver lo va a tratar, y no le voy a sacar ese tema, pero está discutido, ¿no es cierto? Y después la plenaria, que es también dentro, la Cámara, dentro de un mismo departamento, por ejemplo la Cámara de Operaciones Civil y Comercial de Mar del Plata, también la penal, se reúne en pleno y tratan determinado tema y lo resuelven por mayoría, sobre un tema sobre cuestiones que sean opinables.
¿Para qué? Para unificar ese criterio, y eso va a ser obligatorio para todas las salas de esa Cámara y para los tribunales inferiores que dependan de ella. En el caso de los precedentes o de la jurisprudencia simple, como les puso Ezequiel, la característica es la reiteración. Ya cuando vamos al fallo plenario, lo que hay es una declaración, pero ambos nos proporcionan parámetros o estándar interpretativos para futuras decisiones de los tribunales, pero siempre teniendo como base de que son secundarios, porque lo que hacen siempre es interpretar la ley. Mucho más de esto no voy a hablar. Y después, bueno, charlaremos sobre los fallos plenarios a ver qué opinan ustedes. Y por último, la doctrina. Está muy claro que la doctrina no crea derecho, pero puede ser importante. Por ejemplo, hay muchísimas opiniones de tratadistas que son importantes para futuras reformas de la ley. Con lo cual, si bien no lo crea, su influencia es trascendente. Siempre cuando hay alguna reforma, siempre se le pide, inclusive, qué sé yo, miren, cuando se reformó el Código Civil en el año 68, la reforma se llamaba la reforma Borda, algunos la llamaban, porque había sido Borda el que había intervenido, a pesar de que Borda era un civilista y además me parece, creo que era miembro del gobierno ese, que no era un gobierno constitucional. Bueno, pero la doctrina lo que tiene es un valor moral importante. Cuando más científica es, más importante es. Y bueno, tiene una derivación. En el derecho romano había algunos jurisconsultos que inclusive podían ser consultados y su opinión era hasta obligatoria. Eran autores, tratadistas, no funcionarios, pero que su opinión tenía trascendencia. Bueno, hoy los autores que nombramos son parte de nuestra doctrina en el ámbito procesal, civil y comercial. Lino Enrique Palacio, es una opinión por demás autorizada. Si alguna vez ustedes tienen que fundar alguna presentación y tienen la opinión de Palacio a favor, obviamente que la van a citar. Lo mismo que lo citarían a Ronald Arasi, que es además Ronald Arasi era camarista, ¿no es cierto? Pero bueno, es una persona que como científico tiene muchas obras. Después, ustedes saben que es así, porque he visto cuando en los trabajos, he visto que han citado fuentes. Bueno, esa cita de fuentes más o menos es lo que hacen los autores. Siempre es subsidiaria, siempre es supletoria y tiene un valor moral. Le ha dado muchos aportes a la jurisprudencia, a los cambios de legislación, pero si tuviéramos que ver en orden de importancia, recordemos que era en el orden decreciente de obligatoriedad la que estaba al último, la doctrina. ¿Se acuerdan? El cuadrito que vimos primero. Palacio la ponía al último. Los dejo con Ezequiel, que les va a hablar, va a volver a jurisprudencia y le va a hablar de lo que es los fallos plenarios o jurisprudencia obligatoria, tenemos, y la doctrina legal. ¿Alguna pregunta de esto? No. Bien. Los PowerPoint y los libros. Mucho más de esto no hay. Sí. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bueno, ahí me dejó Néstor para contarles y hablarles un poco de doctrina legal y de fallos plenarios, que están dentro del tema jurisprudencia. Bien. La jurisprudencia, aparte, o lo que sean, a ver, estoy justo leyendo la pregunta. Entonces, ¿no todos los fallos de los jueces son jurisprudencia? Vamos a hacer una cosa, dejamos la pregunta para el final de la clase y ahí las contestamos. Sí, igual las
preguntas que tengan las van dejando en el chat y después las respondemos todas juntas, así nos organizamos la exposición. Los jueces, cuando dictan sentencias, que esta es la jurisprudencia, aparte de crear normas individuales de conducta, lo que están haciendo es interpretando la ley, ¿bien? La están completando, le están definiendo su alcance al caso concreto en particular, están determinando la relación jurídica sustancial, que se le dice, que rige a las partes en el juicio, siempre circunscripto a esas partes. Ahora bien, ocurre, por ejemplo, con el correr del tiempo se fue advirtiendo que hay ciudades, o en realidad sí, hay ciudades, hay departamentos judiciales, hay lugares donde hay mucha litigiosidad. Y con el tiempo cada vez llegó a ser algo general. Todos los departamentos judiciales, todas las jurisdicciones tenían mucha litigiosidad, hay muchos juicios. Para que se den una idea, en Mar del Plata nosotros tenemos actualmente 16 juzgados civiles y comerciales, ¿bien? Yo la otra vez inicié un expediente en el estudio, en el juzgado civil número 14, y cuando uno inicia el expediente le asignan un número de causa, ¿bien? Que son correlativos. Yo inicio uno, me toca el 1, viene el de atrás, inicio otro, 2, y así. Y esta era la 24.000 y pico. Un juzgado solo, recientemente, relativamente nuevo, con una causa número 24.000. Multiplíquenlo ese número solo por 16. No sé si alguno habrá tenido la suerte de ir a algún juzgado y ver alguna vez cómo está, ver algún expediente o ver cómo está sencillamente el juzgado. Están repletos, están llenos de expedientes, están saturados. O sea, tocas una estantería, se te cae un expediente en la cabeza. Entonces, eso lleva a que muchas causas tengan cierta relación en cuanto a la situación análoga. Es normal encontrar que las causas se repitan en cuanto a la situación fáctica, en cuanto a los hechos. 2 personas o 4 personas distintas tienen un juicio porque les ocurrió la misma situación y discuten los mismos aspectos o aspectos muy relacionados de la ley. ¿Bien? Entonces, yo, por ejemplo, litigo contra cualquiera de ustedes, el juez resuelve, uno está en desacuerdo, presenta un recurso y vamos hacia la Cámara para que se resuelva la cuestión. Luego vienen otros 2, hacen lo mismo, van a la Cámara, y así. Con esto se van encontrando las cámaras de apelaciones con que tienen muchos litigios cortados por la misma tijera, entre comillas, ¿bien? Por lo cual, el legislador terminó estableciendo, por ley, en nuestro caso, que ahora se las voy a compartir, es la ley 5827 que les contaba la otra vez, la ley orgánica del Poder Judicial, estableciendo lo que son los fallos plenarios, la jurisprudencia plenaria. Antes de entrar de lleno en ella, tienen que saber que las cámaras de apelaciones generalmente están divididas en salas. Que las salas pueden tener 2 o 3 jueces, según el caso. Puede ser sala primera, sala segunda, sala tercera. Hay cámaras con 2 salas, hay cámaras con 3, hay cámaras con 5 salas. Bien, cada una, cuando una causa llega a la Cámara, se sortea el expediente y se radica en una determinada sala, y son esos jueces los que la resuelven. Entonces puede ocurrir, por una cuestión de falibilidad humana, por una cuestión de interpretación que cada juez natural tiene sobre una causa, que una sala opine respecto a una determinada cuestión de una manera, y la otra sala opine de otra. Es factible que eso ocurra. Sobre todo a veces en cuestiones muy puntuales que suelen ser muy repetitivas. Por ejemplo, en el caso en materia civil y comercial, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, intereses. Los intereses suelen ser algo que se repite mucho y se discute mucho sobre ellos. O, por ejemplo, en materia tributaria, cuando se perdona una multa, ¿quién paga las costas? Pero bueno, no los voy a marear con eso. Son cuestiones que se repiten y seguido. En cortos tramos de tiempo se encuentran muchas causas de ese aspecto. Entonces, como les decía, advierten, los presidentes de las cámaras advierten que esto es necesario
por una cuestión de seguridad jurídica, por una cuestión de economía procesal, de celeridad, establecer un criterio, unificar, decidir, ponerse de acuerdo. Esos son términos que hacen a ese objetivo. Sobre todo, el primero siempre es la seguridad jurídica. Y así es como nacen los fallos plenarios. El fallo plenario consiste en la reunión de todas las salas de una misma Cámara para resolver un determinado litigio, el litigio X, y que lo que se resuelva en ese litigio, lo digo lento por si alguno quiere anotar, para que lo note, lo que se resuelva en ese litigio va a ser vinculante para todas las salas del fuero, de esa Cámara, perdón, y para los distintos jueces inferiores de ese mismo fuero. Que, por ejemplo, si una cuestión llegase a la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata, y se resolviera o se dictara un fallo plenario, las 3 salas de las cámaras lo dictarían, y ese fallo sería prima facie, o sea, en principio, vamos a ver después por qué digo en principio, obligatorio tanto para la misma Cámara como para todos los jueces civiles y comerciales inferiores, en lo que respecta a esta materia en particular, ¿bien? A lo decidido en ese fallo. En la ley 5827, esto lo van a encontrar, y a ver si compartiendo pantalla por ahí resulta un poco más claro. A ver acá. Confírmenme si lo pueden ver. Sí, se ve. Sí, sí. Bien, buenísimo. El artículo 37, que tiene desde el inciso A al F, regula exactamente cómo se administran o cuál es el procedimiento a seguir para dictar un fallo plenario y en qué contexto se dictan. Entonces, el artículo 37, en la misma parte, les dice que cuando un mismo caso haya sido objeto de resoluciones divergentes, es decir, la sala A falló de una manera, la sala B falló de otra, pero manteniendo una identidad en los hechos, cuando se presente un caso similar posterior, va a ser resuelto por las cámaras del mismo fuero o la Cámara en pleno, es decir, toda la sala de la Cámara, con las reglas que les enuncia luego. Entonces, esto nos da que un fallo plenario también puede ser convocado de 2 maneras, o un acuerdo plenario puede ser convocado de 2 maneras. Por un lado, de oficio, a petición de cualquiera de las salas de la Cámara, y por el otro lado, puede ser pedido por la parte. Yo, abogado de una determinada persona a la cual perjudica una sentencia, apelo para que la Cámara revise la cuestión, advierto que existe jurisprudencia contradictoria, o que yo considero contradictoria, porque siempre eso no se sabe hasta que no se resuelve, y le solicito a la Cámara una sentencia plenaria. Bien, entonces la Cámara, de considerarlo procedente, luego de analizarlo, eso se define, y los jueces se reúnen, sortean el orden del voto, y votan. Bien, y resuelven la cuestión. No cada Cámara, en cada lugar, tienen su forma, su estilo de hacerlo. No es único el criterio. Por ejemplo, en el caso nuestro, a ver si tengo uno acá, no, era este. Ahí están viendo un Word. Sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve, Sí. se ve. Bien. Esto está en Word porque justo al descargar el archivo se descarga en ese formato. Lo saqué de la PADEJUBA, que es Jurisprudencia de Buenos Aires. Este es un fallo plenario de la Cámara de Apelaciones No se ve. Comercial. ¿No se ve? Seguimos viendo el artículo 37 de la ley. A ver. Espérame. Ajá, pasa manualmente. A ver ahí. Ahí está, Sí, perfecto. Sí, Creo que no me interesa sobre todo. Bien, buenísimo. Me había olvidado apretar este botón. Este es un fallo plenario dictado en la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Por una cuestión
de intereses y una cuestión de medidas cautelares, que se advertía que era contradictoria, se definió que se realizara un fallo plenario en este expediente. Entonces lo que dicen es, en la Ciudad de Mar del Plata, a determinados días, se reúne la excelentísima Cámara en pleno, todos los jueces, para votar la siguiente cuestión, y establece 2 numeraciones. Bien, un punto y el otro. Una vez que se hace eso, sigue con, a la cuestión planteada, el señor juez doctor tal dijo, dan los considerandos, dan los argumentos por el cual deciden que les parece que hay que resolver de determinada manera a las 2 cuestiones en el orden sorteado, y luego finalizan con su voto. Y así cada uno de los jueces. Mar del Plata, si no me equivoco, hoy en la Cámara hay aproximadamente entre las 3 salas 6 jueces, o 7, no me acuerdo exactamente. Se define por mayoría, siempre, se busca que, por eso son acuerdos, y finaliza, luego de todos los argumentos de cada uno diga mi voto es tal, mi voto es tal, espera que llegue justo esa parte, con la sentencia, atento a lo resuelto por la mayoría, resuelven la cuestión y lo firman, y está la firma siempre de todos los jueces. Acá, bueno, porque es un Word, justamente no se nos figuran, pero todos los jueces lo firman. Después tenemos, para mirar otro estilo de fallo plenario, tenemos, por ejemplo, volviendo acá al PDF, ahí están viendo el Adobe Acrobat. Sí, sí, se ve. Esperen que subo. Ahí. Se ve, ¿Eso? esto parecería que fuera de la Nación esto. Bien, exactamente. Justo me tocó verlo, me tocó verlo buscando unas cosas en el estudio el otro día. No es una causa que sigamos, pero me interesaba porque era un fallo plenario, justamente. Acá dice Poder Judicial de la Nación, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, una Cámara Nacional de Capital, pero el fuero federal, plenario. Y nos dicen que a los 16 días del mes de diciembre, en la causa tal, se va a votar esta cuestión. Si en un régimen de regularización las costas se alcanzan por tal o tal cosa. Y a lo que después vienen todos los jueces, uno por uno, y van decidiendo si me parece que esto se tiene que hacer así o no. En este caso deciden por afirmativa o negativa. Bien, sí, no, obviamente con fundamentos. Y al final se agrupan los follos, los votos, entonces se dicta, una vez oído el fiscal general, se dicta la sentencia. No corresponde incluir dentro del pago de las costas tal cosa. Se dicta el resolutivo con la firma de todos los jueces. En este caso son muchos más porque la Cámara Contenciosa tiene aproximadamente 5 salas, con 2 jueces cada una. Entonces tenemos 10 más el presidente de las cámaras. Esto es en Capital, explicarle que esto es en Capital. Sí, como decía, es en Capital Federal, claro, fuero federal. Hay una, claro, por eso, porque acá hay Cámara Federal, pero tiene 2 jueces nomás, me parece. Exactamente. En el caso de la Cámara Federal de Mar del Plata, faltaría integrar otro más. Es una única cámara con una única sala. Una única sala. Por eso no hay acuerdos plenarios. Bien, ahora, escúchame, en el medio, para responder al chat, sí. Te voy a robar un poquito de tiempo para encuadrar esto. Bueno, la respuesta del Ejecutivo la voy a responder después. En el chat veo primero cuando recién nos iniciamos y después Silvia Ávila que dice el Ejecutivo es administrativo. Sí, es el poder administrador, el que gobierna. Esto lo vieron con el doctor Tamones. Puede librar decretos de ley. Bueno, en realidad puede ser un error de tipeo, ¿no? Puede librar, ustedes saben que por nuestro sistema legal, el Ejecutivo puede intervenir porque es el que promulga las leyes y las reglamenta, y eso lo hace a través de decretos. Eso es la manera normal de intervenir al final de la creación de la ley. Puede vetar la ley también total o parcialmente, eso en la formación de las leyes. Pero también puede dictar sus propias leyes en sentido material, que son los llamados decretos de necesidad y urgencia, que obviamente después están bajo el contralor de una comisión y lo puede hacer justamente por necesidad y urgencia.
La división de poderes quiere decir que cada cual se ocupe de lo que se tiene que ocupar. Uno de administrar y demás. Después hay un sistema de contralor recíproco. Lo que no puede hacer, no podemos vivir a decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo, como por ejemplo, les pongo un ejemplo, creo que Menem tenía 500 decretos de necesidad de urgencia y Alfonsín 8. Si bien Menem tuvo más presidencia, tenía 500. Bueno, no se puede exceder eso porque ¿qué hace? Desvirtuar esto y transformarse en legislador. Después, acá esta me interesaba, Crespo. Entonces, ¿no todos los fallos plenarios son jurisprudencia? Bueno, eso es más que una pregunta, es una afirmación. No todos los fallos plenarios son, no todos los fallos de los jueces son jurisprudencia. No todos los fallos de los jueces son jurisprudencia. Hay fallos de los jueces, la jurisprudencia es la reiteración de fallos. Se puede dar la jurisprudencia simple por la simple reiteración o por esta declaración que yo le decía, de reunirse la Cámara en pleno y en una cuestión que es opinable, tratar de uniformarla y sacar un fallo plenario que es obligatorio. Entonces, no todos los fallos son jurisprudencia y hay jurisprudencia simple y jurisprudencia plenaria. ¿Cuándo es obligatoria y cuándo es simple? Bueno, se los acaba de explicar recién Ezequiel, ¿no es cierto? La obligatoria es la que surge de los fallos plenarios y si no será simple. La fallos plenarios es obligatoria, la demás es simple o no obligatoria. Eso sería una afirmación, ¿no es cierto? No sé si hay sería simple, digamos, la jurisprudencia, pero sí, bueno, su propiamente dicha. Bien, jurisprudencia, por ende, sirve para tener orientación en cómo resolver un caso similar, pero no es obligatoria en su aplicación. Correcto, es otra afirmación, eso no es una pregunta, correcto. Acá se la contestaron. Claro, salvo que sea un fallo plenario, se la contestó Crespo, que lo vamos a nombrar ayudante alumno. Tenemos un exceso de ayudantes alumnos. ¿Podría repetir la definición de fallo plenario? Ezequiel, ¿podrías repetir la definición del fallo plenario? El fallo plenario es una resolución, una sentencia dictada por todas las salas de una misma Cámara que tiene como fin unificar un criterio y lograr resolver, para cuidar una relación jurídica sustancial, determinar su alcance y evitar contradicciones que pongan en peligro esta seguridad jurídica. Ezequiel, bueno, doctor, ¿qué grado de similitud tiene que haber para hacerlo vinculante los hechos del otro caso? ¿Cómo evalúan? ¿Qué tan similar tiene que ser? Muy. Mira, a ver, te explico. ¿Quién hizo la pregunta? Mirta. Mirta, no, ¿nombre? Rocco. Mirta Rocco. A ver, ¿dónde te encuentro, Mirta? Estoy acá, no sé. Ahí está, Mirta, ahí te veo. Abajo mío estás, en mi cosa de mandinga. Vos me decís qué grado de reiteración tiene que haber, ¿no es cierto? Claro, ¿qué situaciones fácticas para...? Evidentemente, yo te hago una pregunta, ¿no es cierto? Supongamos que yo fuera el titular del juzgado número 1 y Ezequiel fuera el titular del juzgado número 2, ¿no es cierto? Y yo me caracterizara por hacer votos no muy medulosos, no muy trabajados, resolver rápido, no resolver mal, pero resolver. Y Ezequiel se caracterizara como juez por la riqueza de sus votos, por la claridad de sus conceptos, por su razonamiento y por una suerte de interpretación de la ley muy acorde a los textos constitucionales y demás. Inclusive los votos de Ezequiel, o los fallos de Ezequiel, serían comentados en revistas jurídicas por la doctrina y demás. Vos, si tuvieras un caso similar al que resolvió Ezequiel y fueras juez, ¿a quién utilizarías como jurisprudencia? ¿A quién citarías? Sí, ¿Al fallo mío o al de Ezequiel? No, al de Ezequiel, por su Bueno, fundamentación. entonces, la jurisprudencia, en primer lugar, no solamente tiene que tener una reiteración, sino tiene que tener una riqueza. Ahora, a su vez, supongamos que
estaría Alejandra Ramos, Camila, María Camila, Bianca, Federico, Sofía, Ramiro y Esteban, fueran camaristas, tuvieran una situación opinable de contradicción. Por ejemplo, el tema de los intereses. El tema de los intereses es un tema opinable porque ¿cómo actualizamos? Si la actualización de precios es un tema que trae injusticias a toda la vida social. ¿Cómo se actualizan las jubilaciones? ¿Cómo se actualizan los precios, si puede fijarse o no precios máximos? ¿Por qué aumentaron los precios si el dólar no aumentó? Es una cosa que está en vigencia siempre eso. Bueno, un tema de intereses, ¿no es cierto? Y hubiera entre Ezequiel, yo y todos los jueces, digamos, de ese departamento judicial, hubieran divergencias, hubieran despiole, y hubieran necesidad de un pedido para que esto se organice. Bueno, en ese caso, tus compañeros, desde Alejandra hasta Esteban Minaudo, pasando por Bianca, Federico, Sofía y María, Camila, se reúnen en pleno, cada cual da su opinión y de ahí surge un fallo plenario. Ese fallo plenario va a ser obligatorio para las futuras resoluciones de todos los jueces estos de Cámara que integran salas y obviamente de los inferiores, porque si los superiores se reunieron, la ley 5827 le da la facultad, etc. Bueno, por lo tanto, ¿qué grado de reiteración hay? Bueno, tiene que ver un poco con la reiteración no solamente, sino con el mérito de una resolución. ¿Está claro? Yo encuentro un fallo que a mí me gusta citar y lo cito. No sé si será jurisprudencia o no, pero lo cito. A partir de ahí, los jueces pueden encontrar, digamos, un segundo fallo que lo cite y así sucesivamente y establecerse un criterio, ¿no es cierto? Ese es el grado de reiteración. Obviamente, cuando más rico sea el fallo y cuando más jerarquía tenga el tribunal, más mérito va a tener y más importancia para basar una resolución judicial, en este caso lo cita el juez, o para que lo cite el operador jurídico, que es el abogado. Más o menos se entiende. Esto en derecho no es una ciencia exacta, no es una ciencia dura. Estamos ante ciencias blandas que tienen cierta flexibilidad. La ley tiene ciertos criterios y que merece interpretación, calculemos que la jurisprudencia también. No sé si se entiende, ¿sí? No hay una fórmula que tenga un grado de reiteración, sino simplemente una reiteración en casos similares, ¿sí? Bien, una pregunta, profesor. Sí, seguimos. Y después sigue Ezequiel con la exposición de él, que lo interrumpí. Sí, de acuerdo. Tengo una duda. Para llegar a un fallo plenario, esa sentencia que fue recurrida, las cámaras modifican una parte de la sentencia donde perjudica a las partes o modifican toda la sentencia. Bueno, en general, si se citó al fallo plenario, se citan por cuestiones puntuales. Puede darse que se modificara toda la sentencia, pero ahí me tendrías que dar el caso particular para que yo te respondiera. Pero bueno, los fallos plenarios en general son... no sé si vos tenías ejemplos de fallos plenarios más, Ezequiel, más ejemplos de fallos plenarios, ¿no? Tenía esos sobre dos. otros temas. Tenías estos dos. Bueno, los fallos plenarios son por cuestiones opinables, si no, por cuestiones opinables y que hay una divergencia, ¿no es cierto? El tema intereses es un tema recurrente en los fallos plenarios justamente por la importancia, y de la pregunta que me hizo Mirta, que me dio el pie, por la importancia que tiene acá el problema de la inflación, ¿no es cierto? También ahí en su momento hubo fallos plenarios, a ver qué cuestiones. Miren, hay fallos plenarios, a ustedes me van a decir ahora no puede ser. Y bueno, por una cuestión de edad, yo lo comprendo y por ahí ustedes no. En un momento se discutía si el televisor a color era un objeto suntuario que se podía embargar o no. ¿Me entienden? No, bueno, no había fallos plenarios sobre eso, pero les quiero decir, hay fallos plenarios a ver qué bienes son embargables, qué bienes no. Básicamente en el tema de intereses un ejemplo que es fácil,
y es clásico, ¿no es cierto? En materia penal, hay fallos plenarios de los tribunales penales de casación, por ejemplo. Hay fallos plenarios en temas de... que han hecho una interpretación extensiva de la ley para conceder el beneficio de la suspensión de juicio a prueba en delitos culposos. Porque no se, la ley, y si leen el código van a ver que sí, lo prohibía en delitos dolosos, en delitos culposos, que son supuestamente que tienen menor índice de criminalidad, de culpabilidad, digamos, y porque se hacen sin querer, por imperencia, negligencia, y se podía en delitos dolosos. ¿Por qué? Porque los culposos llevaban a cabo, tenían pena de inhabilitación. Entonces se prohibían los que tenían pena de inhabilitación. Bueno, eso fue corregido, modificado. Hay plenarios sobre múltiples cuestiones, pero se da cuando es necesario uniformar la jurisprudencia. El plenario, hay algunos que van más allá y discuten inclusive la constitucionalidad de un fallo plenario. Pero eso es harina de otro costal, porque la verdad que el fallo plenario llega un momento que crea una interpretación que es obligatoria, y la única que es obligatoria es la ley, no un fallo. El fallo tendría que en cada caso decir eso. Pero bueno, la verdad que a los efectos prácticos y de economía y demás es aplicable, y la ley dice que es obligatorio. Lo seguimos, que redondee Ezequiel. Vamos a seguir que redondee Ezequiel y después seguimos, ¿dale? Bueno. Te dejo pendiente porque quedan 10 minutitos de clase y yo lo interrumpí. Dale. Bien. Para finalizar en lo que es fallos plenarios y pasar al otro tema, ustedes tienen que, en el artículo 37, en el último inciso, en el F, les dice que sin perjuicio de las disposiciones que sobre el recurso de inhabilidad contiene la Constitución, de inaplicabilidad, perdón, la interpretación de las normas legales será obligatoria para las salas de la misma Cámara y jueces del Departamento Judicial. ¿Qué le está diciendo esto? Que no va a ser obligatoria, a contrario para los jueces de los tribunales superiores. ¿Bien? Y acá es cuando nos encontramos con cuáles son esas sentencias de los tribunales superiores. La de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el caso del Fuero Federal, la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o en el caso de Capital Federal, el Superior Tribunal de Justicia, y así en cada provincia. Acá es lo que entramos en la doctrina legal. O sea, ¿y qué es la doctrina legal? Como les ha encargado la misma Suprema Corte de Buenos Aires de decirlo, es aquella interpretación que esa Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia, con la idea de establecer una unidad interpretativa que contribuya al imprescindible anhelo de otorgar seguridad jurídica a la comunidad y evitar contradicciones, proteger la seguridad jurídica. Bien. Ahora, como les adelantó el doctor Lascano en un momento, está un poco discutido la doctrina legal de la Corte, si es obligatoria, si no, cuándo hay, cuándo no. ¿Por qué? Porque en los códigos procesales casi no existe, no queda referencia a la doctrina legal, salvo en la materia de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley. Bien. Entonces, no está definida por el mismo código. Como les digo, esta definición que les di es una definición que hizo la Suprema Corte, y se debate si pueden los tribunales inferiores apartarse de algo que la Corte dice. O sea, uno piensa, la Cámara de Mar del Plata, el juez de primera instancia de Mar del Plata, ¿puede apartarse de lo que la Corte diga en una determinada cuestión? Algunos dicen que no, justamente porque cuando se trata de doctrina legal, es decir, el fallo de la Suprema Corte es obligatorio para todos los inferiores. Otros dicen que sí, porque el juez natural de la causa es el que tiene el conocimiento de esa causa, y no todas las causas son iguales, no tiene la obligación de acatar lo que otros tribunales digan. No deja de ser ese juez el juez de la causa, solamente. Pero en definitiva, que se llame doctrina legal es porque alude exclusivamente a esos fallos.
fallos, a los de las Supremas Cortes. Flor, ¿Bien? Flor. Silvia, no tenés muteado el micrófono. Ahí está, ya te lo desmuteé yo. Claro está que la Suprema Corte de Buenos Aires o la Corte Suprema de Nación son los máximos intérpretes de las constituciones respectivas, de la Constitución de la provincia o de la Constitución de la Nación. Entonces lo que existe ahí es un deber moral de que los jueces adecúen sus fallos, sus sentencias, a lo que resuelven las Cortes, ¿bien? No daría una buena imagen de seguridad jurídica, quizás si un juez de primera instancia de Nación interpretara o dijera, le diera otro alcance una cláusula constitucional cuando la Corte ya ha preciso su alcance. Bien. Pero, sin embargo, no hay una sola norma que obligue a este juez de primera instancia a acatar ese fallo, a acatar esa interpretación. Después de doctrina legal, me parece que no hay mucho más para... Chicos, de doctrina legal quiero decirles dos cosas. Primero, a los que están acá, una cosa que normalmente lo hacen, por una cuestión terminológica, la confunden con la doctrina. Nada que ver. La doctrina es jurisprudencia, la doctrina legal es la jurisprudencia en nuestra provincia, es la jurisprudencia que surge de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata, es esa jurisprudencia. Ahora, si es obligatorio o no, es una cuestión absolutamente opinable. Hay quienes discuten, ya les decía, la obligatoriedad o la constitucionalidad de un fallo plenario, fundado en que el fallo plenario, al crear una interpretación con obligatoriedad, se estaría transformando en cierta medida en una ley. Y eso conculcaría la división de poderes. Dicen algunos. Digamos, es una opinión bastante escuchada. Es una. Ahora, la doctrina legal, si es obligatorio o no. Bueno, miren, nosotros tenemos en nuestra misma cátedra, el doctor Basso opina que es obligatoria la doctrina legal, y yo humildemente opino que no. Creo que todas estas cuestiones de obligatoriedad de los jueces, si la Corte misma puede cambiar su propia jurisprudencia por desactualizada, hay veces que la cambia de una manera hasta bastante irrazonable y bastante infundada, y me hago cargo, bueno, ¿por qué no la podrían un juez de primera instancia dejar a salvo su opinión? Lo que hacen los jueces normalmente es dejan a salvo su opinión y obedecen la postura de la Corte. Yo creo que podrían hacer lo contrario, porque esto se llama la uniformidad jurisprudencial, y todas estas cuestiones de contralor se llaman control de nomofilaquia o de uniformidad jurisprudencial. Y hay bastantes posturas, por ejemplo la de Ferrajoli, que es un filósofo italiano bastante importante, que dice que, por ejemplo, el control de nomofilaquia de las Cortes de Casación no es obligatorio, por distintas cuestiones. Así que yo no voy a hacerle. Lo que quiero que sepan bien es cuál es la diferencia entre doctrina y doctrina legal, y en cuanto a la obligatoriedad o no, si no estamos de acuerdo, los miembros de la cátedra, si no estamos de acuerdo humildemente, no está de acuerdo parte de la doctrina, yo no los voy a poner porque tengan una postura u otra. Lo que quiero es que tengan fundamento cuando opinan. Si les toca opinar sobre este tema, creo que no va a ser un tema, puede surgir en un oral esto, tan finito. Pero bueno, sí sepan bien la diferencia entre doctrina y doctrina legal. Y conceptualizarla, que es una y que es otra. Y la diferencia entre la jurisprudencia clásica, simple, como dice Ezequiel, o los llamados fallos plenarios, que surgen del artículo 37 de la ley 5827. Ezequiel, ¿vos ya terminaste? Bien. Ledesma Alicia, quería hacer una pregunta. Sí, ¿cómo le va? La escucho. Mi pregunta es si existe concordancia entre el fallo plenario
y el plenario jurídico. ¿Y qué sería para usted el plenario jurídico? Tengo entendido que es parte de, es una etapa del proceso penal, Sí, no, pero no. Mire, ¿no? no. Hay nada que ver el tocino con la velocidad, dicen los españoles, ¿no? Es un dicho muy castizo, no. La cuestión terminológica no siempre es una cuestión conceptual. Y con esto no me voy a avanzar mucho porque, no, el fallo plenario es lo que explicó Ezequiel recién, se reúnen, es jurisprudencia, es actividad judicial, etcétera, etcétera. El plenario es una forma en que los códigos de procedimiento antiguos regulaban la parte del juicio. En la parte del proceso penal había una parte investigativa que se llamaba sumario y una parte de juicio que comenzaba con la acusación fiscal que se llamaba plenario. Era en el proceso escrito y hay veces que podía ser en aquellos, código viejo, esto, procesal penal viejo, anterior, ya yo, o sea, yo porque soy, ya tengo mucha edad, y hace bastante que me recibí también, soy un antiguo, digamos, ya, ¿no? Pero lo utilicé, pero calculen, código viejo, en aquellos hechos que imputados como dolosos causaban la muerte de una persona, podía haber un juicio oral, que era el plenario oral o el plenario escrito. La mayoría de las veces era el plenario escrito. Plenario oral, por ejemplo, el juicio a Carlos Monzón, que muchos, calculo que lo conocerán, quién es Carlos Monzón. Bueno, ese juicio oral fue un plenario oral, ¿sí? Bueno, pero el plenario jurídico no es un plenario jurídico, se llama plenario porque es la etapa en que hay una discusión plena, porque en el proceso penal, la etapa investigativa del sumario, las determinadas, esto era antes, ahora ni siquiera, determinadas cuestiones, por una reminiscencia que lo van a ver con Tamones, del principio inquisitivo, de la Santa Inquisición, viene de ahí, de la Inquisición Católica, la regla era la prisión preventiva, el proceso era secreto, inclusive antes te podían tomar declaración, se llamaba indagatoria la declaración, porque era un proceso inquisitivo, te indagaban, ahora se llama declaración del inculpado, muchos le seguimos mal llamando declaración indagatoria, pero se llama declaración del inculpado. Entonces, esto cambió totalmente. Se llamaba plenario porque era como que en ese momento se recobraba, después de la investigación, se recobraba la plenitud del derecho de defensa que había sido retaseado en la etapa investigativa, vaya a saber con qué fines, ¿no? Porque siempre el Estado tiene mayores facultades. Si las utiliza mal o no las sabe utilizar, eso es harina de otro costal. Si somos malos investigadores, tenemos mala policía, eso es otra cosa. Pero eso no quiere decir que se tenga que retasear las garantías constitucionales y que el proceso tenga que tener caracteres inquisitivos. No tiene que ver eso. No tiene que ver eso. Es otra cosa. Pero esto se lo contesté yo, pero podría no habérselo contestado nadie, porque justamente yo tengo ejerzo y ejerzo también en causas penales. Seguimos. Por lo mismo que sabía que usted es penalista, quería saber esa diferenciación. No sé porque si soy lo encontré en penalista. un libro de una enciclopedia jurídica. Claro, pero ustedes tienen una herramienta fundamental, que es el libro de Roland Arasi o el libro de Lino Enrique Palacio. Ahí está, les digo porque los vuelvo a encontrar, para que se concentren conceptualmente en lo que es la materia. En derecho no son compartimientos estancos y todo tiene que ver con todo hasta cierto punto. Pero el derecho procesal, y sobre todo en esta parte que estamos estudiando, es muy específico. Así que ustedes, cuando lean fuentes, concéntrense en estos dos libros. ¿Está claro? Bien, seguimos. Gracias.
Chicos, ¿tienen alguna duda? Sí, yo, profesor, A ver, disculpe. Lucía Echarri. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? En cuanto a la obligatoriedad, no me quedó bien claro entre los fallos plenarios y los otros fallos, digamos. Mira, esto más o menos sería así. Si vos fueras jueza y tuvieras un tema que resolver, si hubiera un fallo plenario que se hubiera ocupado encuadrar el caso en lo que trató ese fallo plenario, vos como juez tendrías la obligación de acatar ese pleno. Si hubiera una jurisprudencia de Cámara que no fuera fallo plenario, que se hubiera reiterado, pero vos estuvieras en disconformidad, vos como jueza podrías no acatarla. Sería lo vinculante y la obligatoriedad es dirigida al juez, porque son las fuentes son las que le invocan los jueces, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, vos podrías en un caso y en otro caso tendrías que hacerlo, deberías hacerlo. ¿Está claro? Más o menos esto es así. Porque por eso no se reúnen todos los días un plenario. La mayoría de los fallos de la Cámara no son plenarios y muchas veces discrepan las salas. ¿Está bien? Pero bueno, sí. Perfecto, gracias. Ok. Chicos, ¿algo más? ¿Alguna duda más? Esta es una buena pregunta, la de Lisandro Correa acá. Lisandro Correa, ¿dónde estás? Acá estás. Es buena pregunta, Lisandro. En realidad, la vinculación de un plenario, hasta que haya otro plenario, sigue vigente. Lo que pasa es que si el plenario en el tiempo quedó medio de modé, y bueno, ha carecido de actualidad, y bueno, ya el caso no sería el mismo, ¿no es cierto? Yo en general no soy muy, muy amigo de este tipo de jurisprudencia y demás, pero bueno, sí. Es obligatorio y puede ser revertido por otro fallo plenario. Mientras sea obligatorio. Lo que vos me decís en el tiempo, bueno, antes había una estimación que estaba establecida creo que en el viejo Código de Procedimientos, que establecía que los plenarios tenían vigencia, no sé si de 10 años, pero hoy no hay algo así. Yo creo que si el juez, cuando no acatara un plenario por digamos, la antigüedad del mismo, la falta de actualidad, lo fundara, realmente sería plenamente válido y sumamente independiente ese juez, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Se puede recurrir un fallo a la Corte Suprema. Fallo plenario. Sí. Sí, sí, sí. El hecho de que sí. Y también, si te invocan un fallo plenario, puedes recurrir a la Corte Suprema. Bueno, chicos. Entonces, sin más, los dejaré. No sé, Agustín, Agustín, me confundí. Agustín es Iriarte, el doctor Iriarte. Bueno, muchos de ustedes lo conocen, pero él da clase los viernes. Por la juventud me confundí. Ezequiel, ¿querías decir algo más? No, yo ya estoy en esto. Bueno, chicos, si no necesitan no tienen alguna otra inquietud, a ver, esperen que vigilemos el chat.
ver. Bueno, no, creo que la última pregunta era si se puede regular en un fallo plenario. Bueno, ya esto de fuentes no lo vamos a ver, vamos a volver después con el concepto de derecho procesal y demás, y después vamos a tratar de hacer por ahí lo que volvemos a hacer es un trabajo práctico que me parece que por ahí lo hacemos en clase y lo resolvemos en clase. Con la participación de ustedes, vamos a ver si lo podemos organizar, que las preguntas las contesten por el chat, se leerán las 5 primeras preguntas, no todas, respuestas, no todas o 10, y bueno, y lo iremos corrigiendo ahí las dudas que tengan. Vamos a armar un trabajito con las preguntas o las dudas que nos hayan generado ustedes. Bueno, chicos, será hasta luego entonces. Hasta luego, gracias. Hasta luego. No, profesor, gracias. Gracias. Te llamo. Sí, dale. Te llamo porque me tengo que ir. Dale, llámame. Dale. Bueno, chao, hasta luego. ¿Para Ah, qué voy a ver cómo salir acá? Acá